Mañana 40 minutos, por eso precisamente estamos en comunicación, Claudia, con Verónica Botero, que es la representante del Consejo Académico ante el CSU, que es el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, además decana de la Facultad de Minas de la sede de Antioquia. Decana Verónica Botero, bienvenida, gracias por atendernos. Muy buenos días, Camila, a usted, a la mesa y a la audiencia que nos acompaña en este momento. Bueno, en este enredo de la Universidad Nacional que hemos intentado entender desde hace 2 meses, en donde ahora incluso hay todo un fallo de tutela de por medio, ¿qué van a hacer ustedes, los miembros del Consejo Superior Universitario? ¿Qué va a pasar? ¿Hay o no hay rector? Pues para nosotros, por lo menos a una parte del Consejo Superior Universitario, hay rector desde el 21 de marzo. Nosotros estamos sorprendidos de ver que en el Ministerio la ministra no firma el acta de designación, no ha hecho ninguna demanda ante el Consejo de Estado si ella estaba insatisfecha con los resultados de esa sesión de designación. Y por lo tanto llevamos 2 meses en una incertidumbre, mucha gente esperando un acta porque dicen que la posesión no es legal hasta tanto el acta no esté firmada. Hay otras posiciones legales que dicen que efectivamente pues el rector se podía posesionar. Como le digo, estamos divididos en el Consejo Superior sobre el tema del rector, pero yo creo que de fondo el problema no es el rector de la universidad. Yo creo que hay unos problemas en la universidad que tenemos que enfrentar y empezar a tomar decisiones en el Consejo Superior, y desafortunadamente en estos 2 meses largos ya, 2 meses y una semana, pues no ha habido ni una sola citación de parte del Ministerio, a pesar de que nos han citado más de 5 o 6 sesiones extraordinarias. En ninguna de ellas en la agenda está el tema de la situación de la universidad. Nosotros hemos contestado a las sesiones, en las sesiones en las que hemos logrado pues hacer quórum, discutir y poner de plano que hay un tema de fondo que hay que discutir, pues no se ha discutido. Lo hemos reiterado en respuestas a otras citaciones y tampoco se ha puesto de plano en la agenda que plantea el Ministerio, y creo que ya no le podemos dar más largas, pues empezar a pasar realmente a los problemas que tenemos, que tienen que ver con una reforma académica en pregrados y posgrados, porque tenemos un déficit de estudiantes en ambos niveles. Tenemos que hablar de una reforma a nuestro estatuto docente, que tiene unos problemas, a pesar de que se hizo hace 10 años una unificación de varios estatutos existentes. Hoy tenemos que revisar realmente cuáles son nuestras responsabilidades como docentes y cómo hacemos uso de ese recurso para cumplir con la educación de calidad que tenemos como misión. Tenemos que hacer una revisión de la reforma de investigación y extensión. Ahí hay muchísimas críticas, y muchas de las críticas que han salido en otros medios, muchos de carácter panfletario, pues tienen que ver con no entender nuestro sistema de investigación y extensión y asumir una cantidad de falsedades que yo creo que es importante aclarar. Creo que en la universidad tenemos unos déficits enormes, por ejemplo, con el tema de comunicaciones, resolver el tema de violencias de género. ¿Y qué tenemos que hacer? Que está relacionado con este problema de la rectoría, una reforma de nuestra estructura orgánica, una reforma estatutaria que incluya más participación representativa en cuerpos colegiados para poder realmente mover las reformas que se necesitan. Pero de eso no estamos hablando. Y hablar de la situación de seguridad que hay en los campus, el campus de Bogotá, de la sede de Bogotá, está en una situación gravísima. Y no sentimos respaldo ni del Ministerio de Educación particularmente para poder enfrentar esa situación. Decana, ¿y usted qué salidas ve en este momento a esta crisis, pues que ya completa más de 2 meses, y hasta la semana pasada se decía que ya con la nueva conformación del Consejo Superior Universitario, donde tal vez tendría mayoría la postura del gobierno, pues era posible nombrar un rector encargado? El jueves sale la tutela del juzgado de Bogotá que tumba esa resolución del Ministerio. ¿Usted qué salidas ve en este momento? Pues nosotros estamos esperando una citación otra vez a otro Consejo Superior Extraordinario para revisar la situación. Definitivamente no podemos nombrar un rector encargado, porque eso sería hacer una cosa que la misma tutela lo dice al final y la resuelve, que es prevaricar con carácter doloso, es decir, cometer un delito sabiéndolo. O sea, nosotros no podemos, como Consejo Superior Universitario, designar a un rector ad hoc en este momento, porque estaríamos prevaricando, y nosotros somos funcionarios públicos. Y nosotros nos tenemos que cuidar de esa situación. Pero vuelvo e insisto, el problema no es el nombramiento de rector. Rector tenemos. Yo creo que es simplemente sentarnos con ese rector como Consejo Superior Universitario, como esa junta de la universidad, a buscar mecanismos para poder resolver el problema de seguridad, de toma de los edificios en la sede de Bogotá, de cierres en otras sedes, y de crear los espacios de discusión que se necesitan para salir de la crisis. Pero es muy difícil hacerlo cuando en el superior, el mismo Ministerio de Educación, ya sea en la voz de la ministra o del viceministro, se niegan de plano a sentarse
con el rector designado. Es decir, ese desconocimiento de que hay un rector en propiedad, en funciones, desde el 2 de mayo, nos ha impedido realmente sentarnos como Consejo Superior, como la Junta de la universidad, a discutir con ese rector cómo vamos a proceder, qué espacios vamos a crear de diálogo, etcétera, etcétera. Cuénteme. Decana Verónica Botero, hace unos minutos usted nos decía que que hay diferencias dentro del Consejo Superior. Afuera con los estudiantes hay estudiantes que hablan y hay personas que incluso nos han dicho aquí en estos micrófonos que hay una suerte de oligarquía universitaria y que entre eso que ellos llaman la oligarquía universitaria mencionaban, por ejemplo, su nombre, el nombre de Dolly Montoya, de la exrectora Dolly Montoya. Le quiero preguntar si al interior, adentro del Consejo Universitario, también hay ese tipo de, digamos, de estigma o esos apelativos, y de dónde sale eso de la oligarquía universitaria que nos han mencionado acá. No, hay una cantidad de términos que nos remiten un poco a la revolución cultural china, donde yo trato de hablar del otro con el que estoy en desacuerdo, tildándolo de cosas. Entonces empezaron a repetir de manera sistemática en redes y en los comunicados de la Asamblea Estudiantil, profesoral, de los trabajadores, términos como oligarquía académica, UN negocio, que nosotros tenemos montada una maquinaria de hacer proyectos y sacar dinero de la universidad. Una cantidad de acusaciones que aparecen en una revista de poca circulación hasta hace unos meses, que es la revista Raya, y aparecen la semana pasada, el viernes, en la revista Cambio, que realmente es un refrito de esa revista Raya. Nosotros ya estamos en acciones, pues, para tanto con la revista Raya como con la revista Cambio, para que hagan unas correcciones de esos artículos, porque no hay ninguna evidencia de que hay la dicha oligarquía académica, ese entramado de negocios turbios y de enriquecimiento de unas personas en la universidad. Como no han podido demostrar legalmente que hubo vicios de procedimiento en la designación del rector el 21 de marzo, que han tildado de ilegal, de traición de parte de los estamentos, etcétera, etcétera, como no han podido demostrar que hay unos vicios de procedimiento, han apelado al ataque personal. Y la fácil es hablar de que el profesor Ismael Peña es el continuismo de la rectora Dolly. Yo creo que eso es injusto, tanto con la profesora Dolly como con el profesor Ismael Peña, en el sentido de que no se reconocen los logros que ella hizo durante su rectoría, imperfecta, como todas, pero que hay unos logros importantes para la universidad y que se están borrando de tajo con estas acusaciones, y de la propuesta que tiene el profesor Ismael Peña desde un conocimiento profundo realmente de los problemas de la universidad. Es que han sido, a mí me sorprende, y yo por eso yo había mantenido mucho silencio estos 2 meses, pero ya de verdad que estoy muy cansada, porque ya pues los ataques personales ya están en una dimensión que no tiene sentido, pues que ya nos obliga a tomar medidas legales. Pero no solamente eso, sino que me sorprende la ligereza con la que muchos miembros de la comunidad universitaria y muchos medios también hablan de reuniones en las que no estuvieron y hablan de cómo estábamos pensando y cuáles eran nuestras intenciones, y no tienen cómo demostrar ninguna de esas cosas. Claro, como que supieran qué estábamos pensando y por qué, y nos acusan de cosas que no tienen pruebas para demostrar que tenemos montado un entramado de corrupción y que nos estamos aprovechando de la universidad. De hecho, por eso es la solicitud del rector a la Contraloría. Bueno, están desprestigiando el nombre de la Universidad Nacional. Le pido a la Contraloría General de la República que investigue las operaciones que se han hecho en estas corporaciones, que son de carácter mixto, público o privado, con las que nosotros tenemos relaciones para hacer una cantidad de proyectos hace muchos años. Esto no es de la rectoría de la profesora Dolly Montoya, esto no es el trama de corrupción del profesor Peña, y mucho menos pues de la Facultad de Minas o desde mi decanatura, que es como lo han querido ver, porque han apelado al ataque personal. Claro, decana, yo tengo una última pregunta para usted, y es la siguiente, porque el tema de la nacional ha cobrado tanta importancia, entre otras cosas, porque se da al mismo tiempo en donde el país está discutiendo uno de los globos que lanzó el presidente Gustavo Petro el 15 de marzo, y es el tema de la constituyente. Se ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente, de proceso constituyente, y ahí estamos todos en la confusión de qué es lo que quiere el gobierno nacional en ese sentido. Incluso en los consejos superiores universitarios, representantes del gobierno nacional han dicho, o por lo menos eso pasó en la Universidad del Valle, que quieren adelantar el proceso constituyente en las universidades, en la universidad pública. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Y qué sabe de ese proceso y cómo se une esa discusión de la Asamblea Nacional Constituyente o proceso constituyente con la crisis de la Universidad Nacional?
Pues yo creo que tienen una relación, no sé si directa, pero pues por lo menos tangencial. A mí sí me sorprendió, por ejemplo, en las entrevistas que hicimos a los candidatos, preguntas de las delegadas del presidente y de la ministra a los candidatos en torno a temas políticos que realmente no eran directamente relacionados con la Universidad Nacional. Preguntas como, ¿usted qué opina de la reforma a la salud? ¿Usted qué opina del sistema de salud para los maestros? ¿Usted qué papel ve que debe jugar la Universidad Nacional en una constituyente? O sea, preguntas de ese carácter que a mí me sorprendieron, pues porque tenían una carga política grande y que realmente no están necesariamente relacionadas con la universidad. Obviamente, la Universidad Nacional es un espacio político, es un espacio de formación ciudadana y por lo tanto esos temas nos deberían importar. Claro, pero decana, discutir en el seno de la academia. Decana Botero. Me sorprendieron las preguntas, entonces yo hoy veo, un par de meses después, una cantidad de cosas que están sucediendo en nuestros campus y en el discurso de las personas que están en las asambleas relacionadas con esa constituyente nacional. Entonces claro, yo no pero sé me si están sorprende, utilizando la universidad. Me sorprende que lo que usted acaba de decir, dentro de la entrevista a los candidatos a rector, los representantes del gobierno nacional en la Junta preguntaron qué opinaban los candidatos sobre una constituyente. Sí, le preguntaron específicamente al profesor Leopoldo Montero, cuál creía que debía ser el rol de la Universidad Nacional en esa constituyente. Y me sorprende, por ejemplo, la invitación que había para el viernes y sábado de la semana pasada de un acto político en la Universidad Nacional. La universidad es un espacio abierto para la comunidad, para hacer actividades académicas, de educación continua, etcétera, pero normalmente no es un espacio político en el sentido estricto de hacer manifestaciones para un partido político específico. Pues, y eso, nosotros nos hemos cuidado mucho de eso. O sea, nosotros somos la universidad del Estado, no del gobierno de turno. Y tenemos eso muy claro, por lo menos los que estamos en cargos académicos administrativos. No, pues precisamente por eso le hacía la pregunta, porque si eso se preguntó precisamente en esas entrevistas, el proceso constituyente es algo que viene pensando desde el gobierno nacional desde hace bastante tiempo. Decana Verónica Botero, representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, mil gracias por atendernos. Sabemos que usted pues había preferido guardar silencio y por eso le insistimos tanto en que hablara con nosotros, porque hemos tratado de hablar con todos los miembros del Consejo para ver cómo se dirime esta situación en la que está la Universidad Nacional. Mil gracias por habernos atendido. No, a ustedes por la invitación y pues... yo creo que lo que tenemos que tratar de poner sobre la mesa todos en este momento es cuáles son de verdad los problemas de la universidad y cuáles son los espacios para dirimirlos y no enfrascarnos en una discusión legal acerca de la legitimidad o ilegitimidad de un rector, porque creo que eso no somos competentes para dirimirlo nosotros, ni el ministerio, el competente es el Consejo de Estado, el contencioso administrativo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y pues ya, feliz tarde. Decana, para usted, feliz tarde, un abrazo grande, 11 de la